sistema de seguridad social a través de los servicios que se presta en el ISSSTEP o que se prestan en el ISSSTEP, es necesariamente cuestionarnos qué modelo de salud pública hemos construido y reconocer que existe un gasto administrativo superior al de la prevención. Invertir en infraestructura hospitalaria no siempre significa atención de calidad. Es por ello la importancia de este foro en el que se abordarán diversos aspectos de la ley del ISSSTEP. Y sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a nuestro flamante secretario, el licenciado Abelardo Cuellar Delgado, secretario del Trabajo del Estado de Puebla, pues por la apertura y la convocatoria que hace para los compañeros. Asimismo, pues agradecemos a todos los compañeros presentes y a mis compañeros ponentes, quienes con gran interés estamos aquí construyendo un mejor futuro para todos. Y sin más preámbulo, pues cedemos la palabra al licenciado Miguel Carreón Barranco, quien nos expondrá el tema créditos a corto, mediano y largo plazo. Buenas tardes, distinguidos invitados, compañeros, trabajadores, que nos hacen el honor de acompañarnos y de escuchar las grandes inquietudes que tenemos en materia de seguridad social. Estamos ante un gran reto, trabajadores y gobierno. Las expectativas en materia de seguridad han sido rebasadas por las condiciones económicas del país y del Estado. Me refiero a los servicios médicos y lo relativo a las pensiones y jubilaciones. Pero no se trata de alarmar o de ser pesimistas. Debemos juntos buscar soluciones y alternativas que nos permitan tener un panorama más claro para todos. No podemos seguir expectantes y pasivos. El camino es la lucha y el trabajo. Trabajo coordinado entre nosotros y las autoridades. Seguir esperando que alguien nos resuelva nuestros problemas no es lo conveniente. Solo con participación y demanda el cumplimiento de nuestros derechos lo vamos a lograr. La siguiente participación de la ley del ISSSTEP es en relación a las prestaciones obligatorias que debe proporcionar el Instituto. Empezaré por los créditos a corto, mediano y largo plazo, de los cuales todos sabemos que tenemos derecho. No así de lo que concierne a la cantidad, el tiempo y a quién, así como cuánto destina el Instituto para este fin. Primero, lo que dispone la ley es que no deberá otorgarse el préstamo a corto plazo una cantidad mayor a 6 meses del sueldo base. El de mediano plazo no deberá ser mayor a 12 meses del sueldo del trabajador. Y en el último, a largo plazo, solo dispone que se aplicará para créditos de vivienda. El trabajador deberá tener una antigüedad de 4 años cotizando para ser beneficiario del mismo. En cuanto a la cantidad, será el 90% del valor de la habitación, pudiendo ser también para mejora, reparación o construcción. Todo esto es lo que establece nuestra ley del ISSSTEP. Siendo muy distinta la realidad por motivo de desconocimiento, por falta de información de las autoridades del Instituto y de la organización sindical que nos representa. La pregunta es, ¿a cuánto asciende cada concepto? ¿Y en base a qué criterios la directiva en su presupuesto anual asigna para estos préstamos? También es importante conocer de los intereses cobrados por dichos préstamos, cuánto se recauda y si esto se invierte para el mismo concepto de préstamos, llamado fondo de garantía. Por lo que se refiere a la vivienda, estos créditos, pocos trabajadores se han beneficiado o han obtenido un préstamo. Aquí se desconoce a qué se está aplicando este concepto. En estos últimos años, siendo que las aportaciones para este rubro se descuentan a todos los trabajadores y lo que las dependencias aportan también, no es claro si están destinadas para este fin. Independientemente de todo lo anterior, no pasa inadvertido que sí existe discriminación en el otorgamiento de dichos créditos para los jubilados. Hablo de los préstamos a corto y mediano plazo porque por vivienda les dan un plazo de una edad de 70 años y hasta ahorita pues no ha habido un préstamo, hasta que yo tenga conocimiento, algún jubilado. Como máximo se hacen acreedores a los préstamos de corto y mediano plazo por una cantidad máxima de 6 meses de su pensión, teniendo que recurrir
a empresas externas que les cobran excesivos intereses, por lo que se solicita se aplique y cumpla con lo que establece la ley y no se vulneren sus derechos. Por último, pasando a otros rubros, pero que deben atenderse de la misma forma que todos los inconvenientes a que me he referido, es de prioridad e importancia atender lo relativo a los trámites de solicitud ante el Instituto. Esto es en cuanto a las cotizaciones acumuladas y necesarias para la jubilación, tardando este trámite hasta 3 meses para obtener las aportaciones efectuadas al Instituto. Si es procedente y el Departamento de Vigencia de Derechos aprueba que se cumplió con la cantidad de años de aportaciones, se enfrenta el trabajador con el principal problema para que la Junta Directiva emita el acuerdo de la pensión, durando este trámite hasta 4 años o más para que sea otorgado, siendo que la ley establece un plazo máximo de 90 días para que el trabajador obtenga dicho acuerdo. Así lo dispone el artículo 84 de la ley del ISSSTEP. Otro de los problemas que durante el trámite se observa es que no se aplica lo ordenado en relación a que por desconocimiento de los encargados de los trámites aplican retroactivamente la ley y orientan mal al trabajador al referirles que deben cumplir con una edad de 65 años y 30 de servicio para hacerse acreedores a su pensión, lo que no es aplicable de acuerdo a la reforma del año 2012, siendo aplicable el artículo 2º transitorio de la reforma de la ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de ese mismo año. Asimismo, debe informarse al trabajador que el derecho a la jubilación tiene un derecho de jubilación anticipada dispuesto en el artículo 95. Si es procedente todo lo relativo al otorgamiento de la jubilación, se debe tener especial atención en el cálculo de la cantidad que corresponda, ya que se debe calcular en base al último salario percibido, no calculando los salarios de los últimos 5 años, dispuesto en el artículo 77, último párrafo de la ley del ISSSTEP. Concluyo mi participación en este foro, compañeros, haciendo una reflexión. No es necesario tener una representación especial para realizar propuestas que ayuden a mejorar nuestras condiciones sociales, económicas y laborales, siendo este un derecho nuestro de petición, de libertad de expresión, de asociación y sindical, siendo mejor exponer las ideas que no hacer nada por un sindicalismo libre y democrático. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra también a un compañero entrañable que pues tiene mucha experiencia también en la cuestión sindical, también de lucha, al compañero Armando Cotosle González, quien nos va a presentar su propuesta, Fondo de Pensiones, manejo discrecional o apegado a la ley. Gracias. Muy buenas tardes. Honorable Presidium, apreciados compañeros y compañeras, público amable que hoy nos distingue con su presencia. La seguridad social es el conjunto de instituciones, principios y disposiciones que protege a todos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que pudiera sufrir y permite la elevación humana de los aspectos psicofísico, moral, social y cultural. La seguridad social es un derecho público que obliga a la protección y al cumplimiento de las prestaciones y la sistematización de estos mecanismos. La seguridad social en México se contempló desde la Constitución de 1917 en la generación de los derechos sociales contenidos en los artículos 3, 27 y 123, planteada en el apartado B en su fracción 12ª. ¿De dónde surgen las grandes instituciones en materia de la seguridad social de la nación, como es el INSS, el ISSSTE, el Seguro Social de las Fuerzas Armadas y a nivel local el ISSSTEP? El ISSSTEP nace el 10 de febrero de 1981, al expedirse la ley que la crea. Como lo establecen los artículos 1, 2, 18, fracciones primera y segunda, 19, fracción segunda, 27, fracciones primera, segunda, tercera y séptima, 32, 36, 48 y 56,
que establecen los derechos y beneficios de los derechohabientes, así como de las obligaciones a cumplir por parte de las autoridades del Instituto. Desde la función del ISSSTE, en base a la falta de observancia y cumplimiento de las antes mencionadas disposiciones de esta ley, los jubilados y pensionados nos encontramos en total indefensión en relación a conocer del manejo, aplicación, estado financiero y operación de los recursos del Instituto y sobre todo del Fondo de Pensiones, que comprende los recursos destinados a los jubilados y pensionados. Existen desde el año pasado versiones periodísticas en el sentido de que se garantiza hasta el 2020 el techo financiero del ISSSTE para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones del Instituto, como se manejó en el presupuesto del 2019 por el Congreso del Estado de Puebla. A la fecha, nadie o alguna autoridad del gobierno del Estado de Puebla ha hecho del mismo ISSSTE o de nuestro organismo sindical se ha manifestado respecto de la veracidad o falsedad de esta información. No obstante, que esto no sería posible, puesto que en el 2003 se incrementó la aportación de los trabajadores al 8.50%, del gobierno al 20.50%, de los jubilados, pensionados y pensionistas al 2.56% y del gobierno al 3.50%. En el 2011 se da otro incremento de la aportación de los trabajadores, el 13%, del gobierno del Estado del 26%, por lo que respecta a los jubilados, pensionados y pensionistas al 4.50% y del gobierno al 10%. Por lo mismo, la pregunta está en el aire. El Fondo de Pensiones del ISSSTE, manejo discrecional o apegado a la ley. También vamos a plantear en cuanto a las prestaciones económicas que los jubilados y los pensionados tenemos. En cuanto a esto, de las prestaciones económicas para jubilados y pensionados del ISSSTE, también se presenta una situación de un total desamparo, en virtud de que, por principio, la misma ley del ISSSTE no considera en su contenido estos beneficios para sus jubilados. Se tomaron acuerdos en la Junta Directiva para que se implementaran estas prestaciones económicas, por lo cual las mismas se pueden ampliar o se pueden derogar, según atribuciones de la misma. Entre otras, o las que tenemos cuentan: A, Día del Servidor Público con un monto actual de 1,023 pesos. Día del Adulto Mayor, mejor conocido como el Día del Abuelo, 903 pesos. Y de despensa de fin de año, 1,000 pesos. Cabe mencionar que estas prestaciones son otorgadas por solo una vez al año y no han tenido aumento desde hace más de 10 años, pese a nuestras peticiones, quedando en esas mismas cantidades. Es de mencionar que en el año 2015 y 2017, el monto de nuestras pensiones y jubilaciones no tuvo incremento, porque derivado de unas condiciones generales de trabajo que se elevó al sindicato de trabajadores, nuestro sindicato, con el gobierno del Estado, acordaron que en años nones iba a haber solamente incremento a prestaciones económicas y en años pares incremento a incremento salarial. Entonces, en esos 2 años no recibimos incremento, por lo cual, afortunadamente, en este año 2019 se modificó esa circunstancia y los trabajadores en activo ya recibieron incremento también, no obstante siendo un año impar. Cabe mencionar esto porque el artículo 81 de la ley del ISSSTE señala muy claramente que los trabajadores en activo, al recibir su incremento salarial, se reflejará en el monto de las pensiones. Por esa razón, en el 2015 y en el 2017 no tuvimos incremento. En este acto
Por eso pedimos, qué bueno que se reconsideró esta situación en beneficio de todos los trabajadores y sobre todo los jubilados y pensionados. Mejorar los beneficios y prestaciones a los jubilados y pensionados es un reto y una expectativa de derecho de la seguridad social que en el caso de los trabajadores y jubilados y pensionados del ISSSTE ha quedado en los mínimos logros. Solo como ejemplo podemos anunciar la disparidad en una prestación denominada Día del Servidor Público, por el pago del ISSSTE a los jubilados de este mismo gremio señala la cantidad de 1,023 pesos. Y en cuanto a los trabajadores en activo, se obtuvo la cantidad de 7,100 pesos. Aquí también cabe hacer una aclaración. Los 1,023 fue hace años, y hace años era cuando los activos también recibían la misma cantidad. Por cuestiones de que año con año se hacen revisiones salariales, a los en activo esa prestación se les sigue incrementando. Desgraciadamente en el caso de los jubilados eso no sucede, por lo que lo ponemos en consideración. Las conclusiones a las que llegamos sería la siguiente. Primera, la defensa de la seguridad social de los trabajadores jubilados, pensionados y pensionistas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para los poderes del Gobierno del Estado debe ser una prioridad para las autoridades del Estado de Puebla y del Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla y organismos descentralizados a fin del mejoramiento en la aplicación de los recursos del Fondo de Pensiones del Instituto. Segunda, aplicar por la Junta Directiva de ese instituto con plena justicia social y observancia las normas legales del ISSSTE sobre el Fondo de Pensiones. Tercera, cumplimiento irrestricto de sus funciones y obligaciones de los representantes y comisarios del Sindicato de Trabajadores y organismos estados ante la honorable Junta Directiva del ISSSTE, así como la observancia completa en el artículo 27, fracción séptima, que señala: el comisario por parte del sindicato debe informar en Asamblea General a los sindicalizados, jubilados, pensionados y pensionistas del mismo periódicamente o cuando lo soliciten sus designantes de los actos que realicen en cumplimiento de sus funciones. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Agradecemos también la presencia de la doctora María Eugenia García, esposa del señor secretario, y también presidenta de la Asamblea Social del Agua. Se unió con nosotros también la licenciada Michelle Jan Ramírez, jefa del Departamento de Asuntos Laborales de la Secretaría de Salud, y quien viene en representación del secretario de Salud, el licenciado Jorge Humberto Uribe Telles. Bienvenido. Asimismo, damos la bienvenida a nuestra compañera Alicia Chalines Zamudio. Ella es delegada de jubilados de nuestro Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. Continuando, por favor, le cedo el uso de la palabra a nuestra compañera Alicia Aguilar Coca, quien ella nos va a hablar de lo que sucede en este momento en el Hospital de Zacatlán. Es un nosocomio que, bueno, tiene algunos problemas y ella de viva voz lo va a plantear aquí porque ella vive en Zacatlán, allá en la ciudad. Buenas tardes, compañeros y autoridades que nos acompañan. Mi nombre es Alicia Aguilar Coca. Soy jubilada y laboré durante 37 años en la Secretaría de Finanzas, adscrita a la Oficina Recaudadora del municipio de Zacatlán, Puebla. Con todo respeto, me presento ante ustedes a exponer lo siguiente. Las personas de la tercera edad que hemos logrado una jubilación con base al esfuerzo y trabajo de más de 30 años de servicio, tenemos la obligación de hablar sobre las necesidades a las que nos enfrentamos día con día para recibir los servicios médicos que requerimos por razones naturales de vida.
pero tal parece que el derecho que tenemos como jubilados para recibir una atención con calidad y calidez se ha convertido en una incertidumbre lamentable, más que en un servicio que hemos ganado por dejar nuestros años de trabajo en el servicio público. En este contexto, quiero dejar bien claro que el ISSSTEP, noble institución, se creó gracias a la solidaridad de cientos de compañeros trabajadores al servicio de los poderes del Estado y de los maestros, quienes aportamos económicamente cuando era secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla y organismos descentralizados, Gustavo Castel Sosa, por lo que es lamentable que recibamos maltrato del personal y carencia de insumos de todo tipo, a pesar de que nuestras cotizaciones son retenidas quincena con quincena durante nuestra vida en activo y mensualmente ya de jubilados. Solo como antecedente y que sirva de ejemplo de lo que sucedió en el pasado, les doy a conocer que desde administraciones anteriores se inició el desmantelamiento de la clínica hospital Hermano Cerdán, con sede en Zacatlán, que otorga el servicio médico a maestros y trabajadores activos y jubilados del gobierno del estado de la Sierra Norte, por lo que actualmente la clínica hospital de Zacatlán ha tenido que ser defendida por los maestros del CENTE, quienes permanecen en guardia para evitar que se sustraiga equipo médico, una defensa férrea que debe reconocerse por parte de todos los derechohabientes. Por ello, en este foro es necesario puntualizar que esta clínica hospital de consulta familiar y hospitalización, misma que fue inaugurada por el doctor Miguel Martínez Villalpando, quien se destacó por ser un médico con trato humano, responsable, con visión y que ahora ha caído en una mala administración. La problemática de la clínica hospital se hizo evidente cuando el pasado 12 de junio de 2019 se firmó una minuta por el subdirector médico del ISSSTEP, doctor Miguel Ángel García Martínez, en la que, entre otras cosas, se acordó, primero, el restablecimiento para que sea hospital de segundo nivel y tal como se creó y funcionaba, con mobiliario y especialistas. Segundo, abastecimiento al 100% de medicamentos y atención médica subrogada de ser necesario. Tercero, atención médica con calidad y calidez y la subrogación de medicina de patente, no genérica. Cuarto, establecer convenios con farmacias subrogadas para otorgar los medicamentos cuando estos no se encuentren en existencia en el hospital, tanto básicos como de especialidad, y no tener que esperar, en el mejor de los casos, una semana para que los traigan de Puebla. Como último punto, hacemos un llamado para que el Congreso del Estado apruebe un punto de acuerdo en el que se realice un exhorto para que la Junta Directiva del ISSSTEP y, en su caso, el Secretario de Salud, informen sobre la operación y situación actual de los hospitales y clínicas adherentes a nuestro instituto y que prestan servicio en todo el Estado. Sabemos que los procesos no se realizan de la noche a la mañana. Sin embargo, también sabemos que la voluntad política y el interés que exista para mejorar todos estos aspectos son la clave para cumplir con la tarea encomendada, sobre todo en el ISSSTEP, noble institución que tiene como finalidad la de prestar un servicio de calidad, porque son derechos adquiridos gracias a nuestro trabajo de tantos años y por lo tanto, y como derechohabientes, nos lo merecemos. Muchas gracias por su atención. Y en este contexto, compañeros, solicito amablemente un minuto de silencio para nuestro exsecretario general que ya falleció y quien tuvo la iniciativa precisamente de fundar el Instituto
de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, al licenciado Gustavo Castel Sosa, se me había ido el nombre, Gustavo Castel Sosa, quienes, bueno, yo lo conocí también y pedimos un minuto de silencio porque hombres como él nos hacen falta para luchar y proponer cosas. Toca el uso de la palabra, muchas gracias, a la licenciada Eunice Ávila Velázquez, con el tema Nunca más un despedido injustificadamente sin derecho a la salud. Muy buenas tardes, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, compañeras y compañeros, público en general. Nunca más violar nuestro derecho a la salud ante un despido injustificadamente. Ahora bien, en los años del 2011 hasta el 2015, durante el gobierno de Moreno Valle, se dieron los despidos injustificados, basados en una causal inexistente, en la norma laboral vigente y con el sustento de un tribunal de arbitraje sometido a la voluntad del Ejecutivo. Se dio una verdadera situación de indefensión de los derechos de los trabajadores despedidos injustificadamente. Se violaron nuestros derechos humanos, laborales, de legalidad y de seguridad, así como los de protección a la salud, ya que al ser despedidos, perdimos el derecho a los servicios médicos, al salario y demás prestaciones. Por lo cual, es importante rectificar esta grave injusticia para todos los trabajadores y modificar la ley del ISSSTE con un artículo en el que se especifique que como caso de excepción y cuando es notoriamente improcedente la causa del despido de un trabajador, se reconsidere el otorgarle los servicios médicos, generando un fondo extraordinario al instituto para estos casos. Es de mencionarse en este mismo renglón un tema que también resulta doloso para los despedidos injustificadamente, son el tema de los créditos a corto, mediano y largo plazo, que en su momento fueron otorgados a los trabajadores y que al ser despedidos, el instituto interpuso denuncias para el cobro de los mismos, aún a sabienda que eran impagables por la misma razón del despido injustificado. Por lo que pedimos que el ISSSTE no ejerza acción legal alguna para el cobro de estos créditos, hasta en tanto no se resuelva un juicio laboral, debiendo considerarse que existe un fondo de garantía que bien puede ser aplicado para estos casos y reactivar el cobro en forma más consciente, humana y justa. Existe otra circunstancia que es digna de mencionar. Cuando un trabajador
es reinstalado. Al momento de sus salarios caídos, el ISSSTEP retiene las cantidades que le corresponden por concepto de cuotas, incluyendo el servicio médico, aún y cuando el mismo no lo haya prestado, siendo que justamente le correspondería retener la cuota relacionada al Fondo de Pensiones y Jubilaciones y nada. Por lo tanto, se propone, primero, se modifique la ley del ISSSTEP con un artículo en el que se especifique que en forma excepcional y cuando sea notoriamente improcedente la causa del despido de un trabajador, se reconsidere el otorgarle los servicios médicos, generando un fondo económico al instituto para estos casos en tanto dure su litigio. Segundo, se aplique el fondo de garantía en los créditos otorgados a los trabajadores y que fueron o sean despedidos injustificadamente, a fin de no lesionar su grave situación y no se ejerza acción legal alguna en su contra hasta en tanto no se resuelva su juicio laboral. Tercero, para el caso de los despedidos injustificados, anteriormente se modifica la ley a fin de que el ISSSTEP, al momento de la acción de reinstalación, únicamente descuente como cuota lo correspondiente al párrafo de jubilaciones y pensiones. Para el reconocimiento de la antigüedad respectiva, por el tiempo que haya durado el litigio laboral, no así a lo correspondiente a servicios médicos, ya que no fueron otorgados en ninguna forma. Todas estas peticiones se desprende de un solo grito de ayuda, pues nunca más debe de haber un despido injustificadamente sin conservar sus derechos a servicios médicos mientras dure su juicio laboral. A continuación, cedemos la palabra a nuestra compañera Lourdes Avaroa, quien ella va a mencionar o va a dar. Hicimos un diagnóstico general, muy apresurado, la verdad. Levantamos encuestas, 300 encuestas entre los compañeros activos y jubilados. Y pues Lulú nos va a hacer el favor de darles insisto, un diagnóstico general, pero que ayuda mucho en este tema que hoy estamos tocando. Buenas tardes a todos, honorable presidium. Se levantó una encuesta a aproximadamente 300 servidores públicos entre activos y jubilados, desprendiéndose de la misma los siguientes datos en forma general. En cuanto a la población activa, el 60% sufre de estrés. El 35% tiene enfermedades crónico-degenerativas. El 60% acuden a servicios médicos por lo menos una vez al mes, ya sea por cuenta propia o por familiares afiliados, hijos, padres, cónyuges, etc. El 50% acude a realizar trámites administrativos al menos una vez cada 2 meses. Entre la población de los jubilados, el 70% sufre de enfermedades crónico-degenerativas. El 70% acude a servicios médicos de 3 a 4 veces por mes. El 60% acude a realizar trámites administrativos al menos una vez al mes. El diagnóstico sustentado en dicha encuesta en relación a servicio médico general y de especialidad, medicamentos y estudios clínicos es el siguiente. Nuestro instituto se caracterizó desde su creación por brindar una atención de primer nivel a sus derechohabientes. Con el paso del tiempo, lamentablemente, ha ido decayendo, contrariamente a pensar que debería ir en forma ascendente. Indudablemente, la población del ISSSTEP ha crecido en estos últimos años y esto ha desencadenado deficiencia en sus servicios más esenciales, como lo son consultas de especialidades, estudios y medicamentos. En el renglón de consultas de especialidades, estas al momento de solicitarlas llegan a programarse de 4 a 6 meses posteriores, debido, dicen, a la saturación que tienen. Pero es increíble que en muchos de los casos, al llegar por fin al día de la cita,
podemos encontrarnos con la excusa de que el doctor que nos atendería simplemente no fue a trabajar o, lo más común, se encuentra de vacaciones, por lo que necesariamente nos envían a la reprogramación de la misma, la cual vuelve a prolongarse a otros 4 o 6 meses más, por lo que una consulta de especialidad puede tardar hasta 1 año para que se nos atienda. Y esto, por supuesto, no solo afecta la percepción de la enfermedad que nos aqueja, pues al habernos realizado estudios ordenados para nuestro diagnóstico anteriormente, estos al final del tiempo ya no son vigentes, por lo que es necesario volver a realizarlos y así nos encontramos en un círculo vicioso, difícil de salir airosos en nuestra salud. Siendo realmente desesperante el tiempo de espera sin un diagnóstico y un medicamento prescrito adecuada y oportunamente suministrado. Por lo que respecta a medicamentos, este es otro tema igual de preocupante, pues al no contar en la propia farmacia del instituto con el medicamento recetado muchas de las veces, no son subrogados. Sin embargo, en las farmacias que prestan este servicio también no cuentan con el mismo, llegando a prolongarse el tiempo de espera para conseguirlo hasta por 3 meses, quedando expuesta gravemente nuestra salud al dejar de tomar el medicamento que se necesita. Esto también erosiona nuestra economía, pues al requerirlo solamente queda un camino: comprarlo con nuestros propios recursos. Es también primordial conocer cuál es el cuadro básico de medicamentos autorizados, ya que para cualquier dolor nos recetan diclofenaco y medicamentos que inclusive ya no son de patente, sino genéricos. Esto, consideramos, debe corregirse a la brevedad. En cuanto a los estudios que nos son ordenados, en lo que es necesario la intervención de aparatos, como lo son tomografías, resonancias, etcétera, y que requieren de contrastes o alguna otra especificación especial, estos estudios se han dejado de hacer por tiempos también prolongados por causa de descompostura de algún componente, sin que esto se resuelva subrogándolos. Después de esta larga espera de hablar por teléfono, de dar vueltas al hospital para ver si ya cuentan con el servicio, solamente ordenan al médico tratante que pida otro estudio que pueda sustituir al requerido, quedando en duda la veracidad de los resultados que puedan ayudar al médico a dar un diagnóstico. Para estos casos en especial se solicita sean autorizados las subrogaciones. En cuestión de laboratorios, el servicio se da sin ningún problema o contratiempo. Eso sería en general. Gracias. Y cedemos también el uso de la palabra a la doctora Gabriela Moreno Carpinteiro, subdirectora administrativa en representación de la directora general Karen Berlanga. Buenas tardes a todos, compañeros del Presidium. Buenas tardes, mucho gusto. Antes que nada, reciban un saludo de la licenciada Karen Berlanga Valdés. Ustedes saben que siempre en la dirección general de una institución hay eventualidades que condicionan que pueda estar en 2 sitios al mismo tiempo. Por cuestiones de estar con el titular de nuestro estado, pues no ha podido estar con ustedes. Sin embargo, efectivamente hay muchas situaciones que ya han mencionado aquí, que son preocupación de la licenciada desde el momento en que tomó el cargo, y uno de ellos precisamente es el de pensiones y jubilaciones. Como ustedes ya lo mencionaron aquí y como es del conocimiento público y por supuesto de ustedes que son los directamente afectados, el instituto está con una situación económica que no le está permitiendo del todo cumplir con el proceso de jubilaciones y pensiones en el ritmo que el instituto quisiera, para poder darle el beneficio pues a todos aquellos que están en una lista de espera para jubilarse y pensionarse. Sin embargo, como lo vuelvo a mencionar, la licenciada Karen, desde el primer día que llegó al instituto, el primer tema que trató en su entrega-recepción y que ha estado tratando en los días consecutivos es el de pensiones y jubilaciones. Y se está haciendo un estudio, una reestructuración para verificar de dónde pudiera adquirirse el recurso necesario para dar cumplimiento a este punto.
No es tarea sencilla, ya ustedes lo ven y lo viven a diario, y aquellos compañeros que están en lista de espera pues seguramente pues también lo están sintiendo, lo están viviendo. No es tarea sencilla, sin embargo es un punto que está sobre la mesa tanto de ella como de la mesa directiva para tomar estrategias y verificar de dónde se pueden incrementar los recursos para poder cumplir con este rubro. En cuanto a los otros temas que han comentado, específicamente de la calidad de la atención y de la atención en el Hospital de Zacatlán, que ya nos hicieron favor también de ponernos el tema sobre la mesa, y ahora con esta última exposición con respecto a la atención y al diferimiento de la consulta de especialidad y de estudios, efectivamente no es algo que vamos a ocultar, realmente está sucediendo. El número de derechohabientes y de beneficiarios pues ha incrementado en nuestro instituto, y eso incrementa por supuesto la demanda. Es un punto que se está tocando desde la parte médica, donde está a cargo el subdirector general médico, en donde ya en repetidas ocasiones, recientemente, se han estado revisando cuadros de medicamentos, se está revisando cuadros de insumos y por supuesto el diferimiento de la consulta. Se terminó de hacer hace poco un estudio con respecto a este diferimiento para también crear estrategias y evitar que la consulta se esté otorgando con tantos meses de espera para el paciente. En esa reestructuración y en ese análisis pues se han puesto en evidencia muchas situaciones. Primero, la situación de los especialistas. Desafortunadamente para nuestro instituto hemos llegado a tener 1 o 2 meses la plantilla completa con especialistas de todas las para la atención de ustedes como pacientes. Sin embargo, el especialista ante mejores oportunidades renuncia a nuestro instituto, y eso nos va a tener la oportunidad de poderles atender, y eso muchas de las veces le atribuimos el diferimiento. Por eso es que cuando ustedes llegan a su consulta, pues resulta que el médico que los atendió hace 2 o 3 meses, pues ya no es el mismo, porque el anterior renunció, tuvo una mejor oportunidad, se fue del instituto y tuvimos que recontratar a también prolonga el seguimiento de su atención. Sin embargo, estamos tratando de proporcionar también una mejor oferta para nuestro personal médico especialista para que se quede con nosotros y podamos darle continuidad a la atención. En cuanto a esta reestructuración de la consulta externa, es muy importante que sea bipartita, es decir, que sea tanto la cooperación del trabajador y sus beneficiarios. En muchas ocasiones hemos intentado reportarnos con ustedes sobre que el especialista se incapacitó o que programó vacaciones o que programó algún congreso o curso y no tenemos actualizados sus datos en nuestra base, específicamente su número telefónico, que es cuando trabajo social o las áreas encargadas empiezan a hacer llamadas hacia su domicilio o al teléfono que tenemos registrado en la base de datos y no es posible localizarlos para avisarles el tiempo que su consulta ha sido reestructurada. Entonces, esto es un trabajo bilateral en donde, por supuesto, la mayor responsabilidad recae dentro de nuestra institución, pero, pues, aprovechando el foro, comentarles que nos ayuden con la actualización de sus datos en el sistema para que en tiempo nosotros podamos avisarles que la consulta está suspendida o reprogramada. En cuanto al equipo que nos comentaban de radiología, que hacían exposición, efectivamente trabajamos con equipo que es muy bueno, que es un equipo prácticamente de última generación, tanto el tomógrafo, el resonador, el mastógrafo, todas nuestras salas de rayos X. De verdad, somos una institución privilegiada por tener y contar con esos equipos de última generación. Sin embargo, ya ustedes lo escucharon, el incremento de la derechohabiencia pues hace que nuestras agendas se saturen. Y luego, por supuesto que como cualquier equipo requiere de un mantenimiento preventivo y correctivo, que a veces se tiene que adelantar porque el equipo falla cuando no tenemos contemplado y muy a pesar de sus mantenimientos preventivos.
Y es ahí cuando nosotros no nos podemos atender. Pero tampoco podemos tener un resonador de repuesto o un tomógrafo de repuesto. Es parte de las eventualidades que tiene nuestra institución, y no solamente nuestra institución, sino todas las instituciones, incluso la mejor institución privada. ¿Por qué? Porque son equipos de lucha, son equipos que están todo el tiempo funcionando, prácticamente las 24 horas en la mayoría de ellos. Y eso hace que en algún momento sufran un desgaste y que ese desgaste tenga que ser reparado. No son justificaciones, por supuesto que como institución tenemos la responsabilidad de reestructurar, de buscar estrategias para que ustedes sean atendidos lo mejor posible. En cuanto al rubro de los medicamentos, nosotros como instituto, y seguramente ustedes lo saben, tenemos subrogado el servicio de medicamentos. Y es la empresa de subrogación a la que constantemente nosotros como instituto, desde todos los puntos posibles, desde el área médica hasta la parte legal, hemos exigido a la empresa el cumplimiento del 100% de sus cumplimientos. Obviamente esto se ha visto también mermado porque hay medicamentos que han dejado de producirse o que se paga la producción. Y obviamente la empresa subrogada nos emite cartas en donde nos informa que tal o cual medicamento ha sido parada la producción o no se ha permitido la entrada al país de la SAC correspondiente, lo que evita que ellos puedan tener en tiempo y forma el medicamento. No sucede con todas las claves, les mentiría, es un porcentaje de claves que están en esta situación y que tiene que ver pues, con una situación nacional e incluso internacional y con la producción de los medicamentos en los laboratorios correspondientes. Los procesos de licitación que estamos llevando a cabo, estamos en las bases de licitación para el siguiente año exigiendo en esas bases el cumplimiento al 100% para el nuevo proveedor de medicamentos. Entonces, este es tiempo de estar reestructurando y de estar revisando procesos de contratación de empresas de subrogación, de empresas de insumos para la salud y de la empresa de medicamentos. Entonces, estamos en una muy buena oportunidad en donde el equipo de la licenciada Karen, que se ha unido a esta nueva familia ISTEP, y ella misma personalmente han estado revisando en los últimos días. Hoy mismo se revisaron insumos para los equipos de rayos X, patología y laboratorio. Y créanme que fue una tarea de prácticamente 10 horas, desde muy temprano, revisando clave por clave y revisando las especificaciones que le vamos a pedir al nuevo proveedor de insumos para que le podamos exigir en el siguiente año el cumplimiento y el abasto al 100% para evitar que nosotros les fallemos a ustedes como derechohabientes y como pacientes. Sé que las palabras se las lleva el viento, sé que ustedes van a necesitar que haya realmente un cambio y sentir ese cambio en la atención. Esto es lo que a mí de alguna manera me corresponde responder en este momento con respecto a lo que he escuchado en el foro. Sin embargo, por supuesto que el trabajo lo tenemos nosotros y que en corto tiempo tenemos que empezar a dar resultados. En cuanto a la visita al hospital de Zacatlán, la señora directora estuvo la semana pasada en Tehuacán visitando las instalaciones de esa ciudad y del hospital que tenemos allá, y la tarea y que nos ha impuesto a nosotros también y que ella misma ha programado en su agenda es visitar todas las unidades en el estado, hacer un diagnóstico situacional y empezar a enlistar necesidades para obviamente conseguir los recursos para el equipamiento y poder mejorar la atención y la calidad de la salud de ustedes. Entonces, vuelvo a repetirlo, las palabras se las llevan viento, ustedes tienen que esperar resultados de esta nueva administración y los resultados se verán también reflejados con la gestión que haga nuestra directora general ante las instancias correspondientes para requerir y adquirir los recursos necesarios para el mejoramiento de la institución. Eso es todo lo que tengo que manifestarles. Gracias por escucharme y por permitirme escuchar las demandas que ustedes están manifestando en este foro. Por supuesto que todas y completamente se las llevaré a la directora para que pues inmediatamente continuemos con los trabajos para poder mejorar la calidad de la atención. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a la licenciada Abigail Cabrera Burgos, quien es asesora
de nuestra diputada, la diputada Cristina Tello, presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Congreso del Estado. Y pues, diputada, si gusta también acompañarnos y le cedo el uso de la palabra. Presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Congreso del Estado de Puebla, le doy la muy buena tarde a todos, al quórum que nos honra con su presencia, y agradezco al secretario del Trabajo y a la comisión que organizó este segundo foro de trabajadores de gobierno del Estado, sindicalizados, jubilados y rescindidos, por la atenta invitación que le hicieron a la diputada, así como tuvieron a bien acercarnos el programa para hacer una breve participación al respecto. En el pasado, las pensiones eran otorgadas mediante otros criterios, por lo que hoy se busca humanizar el quehacer de la institución basados en la optimización de la calidad de la condición laboral, sin favoritismos ni discriminación alguna. Se pretende impulsar una perspectiva humanista que anteponga la calidad de vida de los trabajadores. Debe haber diálogo entre los titulares del ISSSTEP, el gobierno estatal y el Poder Legislativo para buscar una estrategia que permita una solvencia económica del instituto y al mismo tiempo se transparenten las acciones. El artículo 84 de la ley de ISSSTEP nos indica que el instituto resolverá respecto del otorgamiento de una pensión en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre el expediente, en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones sin exceder de 120 días. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado proporcionará al Instituto y a los trabajadores la información que, en su caso, requiera para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes. Pero dada la situación de insuficiencia de fondos, es prácticamente imposible que se les conceda la pensión a los trabajadores en este plazo. Hay que seguir trabajando en las masas de salud en conjunto con representantes del ISSSTEP para lograr satisfacer las necesidades en cuestión del sector salud ante esta problemática. Es necesario hacer una revisión a todo lo que implica la ley y dar certeza al trabajador de su pensión, y que la decisión que se tome como parte de una nueva estrategia sea a cortos y largos plazos según las estrategias, por la falta de fondos o según la problemática que se presente. Todo apegándose a derecho. La diputada Cristina Tello se ha dado a la tarea de hacer mesas y reuniones de trabajo en cada jurisdicción. Son 10 jurisdicciones. Ella lleva visitando jurisdicción por jurisdicción, recabando propuestas, proyectos, estrategias y dándose a la tarea en verdad de hacer una tregua y una vinculación con el sector salud. Y en ese mismo ámbito de sus facultades, de la diputada Cristina, ella está con toda la disposición de también hacer acuerdos con el sector del ISSSTEP, siempre y cuando sean concretos y en pro y en beneficio de todos y cada uno de ustedes. Ese es el mensaje que la diputada Cristina quería que yo les hiciera llegar, y con todo gusto estoy aquí para manifestarles. Es cuanto. Estamos abiertos, y aunque no estaba programado, pero voy a ceder el uso de la palabra al compañero Alfredo Páez, quien tiene algo que decirnos en una experiencia que él tuvo con el ISSSTEP. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes, autoridades. Compañeros, ya muchos me conocen, otros no. Yo fui consejero de la Junta Directiva en el año 2011. Me empapé de todo el teje y maneje del ISSSTEP como consejero, ya que cada mes teníamos una reunión para tratar todo lo relacionado con el ISSSTEP. Lo que, señor secretario, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones está en quiebra. Eso es lo que nos interesa que le digan a la licenciada Berlanga, que está en quiebra. Yo platiqué hace 2 meses con el doctor Arun y de eso hablamos con referente al rezago de pensiones y jubilaciones. Él me dice que se iba a reformar la ley, que es el proyecto que ya se presentó al Congreso del Estado, reformar la ley para tener una mayor aportación.
Sí, pero acá se les olvida una cosa. Desde el año 2011, el gobierno del estado nunca ha aportado lo que le corresponde de su cuota patronal. A los trabajadores nos los descuentan de nuestro cheque puntualmente, nos guste o no nos guste. En ese tiempo, señor secretario, yo dentro de la junta directiva le recomendaba yo que hiciéramos un apercibimiento al gobierno del estado, porque siempre nos abonaba sus cuotas, nunca las aportaba completamente. Es decir, si tenía que aportar 300 millones al mes, nos depositaban 80, 100 y llegamos a tener un rezago de 1,000 millones de que el gobierno del estado en ese tiempo de Mario Marín no los aportaba. Entonces, todas esas, otra de las causas por las que el ISSSTE está en quiebra, del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, desde esa época, yo le hacía ver al señor director general, por cómo es posible, le pongo, no tengo las cifras, tengo los documentos en casa, 1,000 millones que tuviésemos en inversiones. De esos 700 millones lo teníamos a la cuota más baja en el mercado, es decir, al 4%. Yo le decía, oye, ¿cómo es posible, señor director, que 300 millones los tengamos al 7.5 y los 700 a la cuota más baja? No, pero es que hay un comité de inversiones, sí, pero ese comité lo forma exclusivamente el gobierno del estado. Nunca fuimos tomados en cuenta los representantes tanto de los maestros como de los trabajadores al servicio del estado. Y ellos hacían negocio, porque así se los recalco, señor secretario, negocio. Hoy, hace 2 meses, volví a pedir ese fondo, cómo se invertía. Y casualmente, este año obtuvimos, se volteó la inversión. 700 millones al 7.5 y 300 al 4.5, obteniendo una ganancia de más de 40 millones, nada más en ese rubro. Y si le pongo a decir todo lo que es la corrupción del ISSSTE, aquí nos habla la doctora de radiología de primer nivel. ¿Sí? ¿Se le olvida, doctora? Quizá ahorita como inician ustedes, pero los tratamientos de cáncer los mandan a Cuernavaca. Qué casualidad que acá en Puebla no haya ninguna institución que nos dé ese tratamiento. Los mandan a Cuernavaca. Qué bueno que les dan un servicio excelente a los compañeros. Los mandan en una camioneta Mercedes-Benz, toda equipada, muy bien se van los compañeros. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Cuánto pagamos por ese servicio para ir hasta Cuernavaca a que les den tratamiento? Yo le pongo otro ejemplo por el que fui encarcelado al denunciar en la junta directiva y que iba yo a presentar la denuncia en contra del doctor Roberto, ahorita le digo su apellido. No, Arango ya había salido. Roberto. Bueno, cuando llega el gobierno de tristemente célebre Rafael Moreno Valle, llega doctor, licenciado Roberto, ahorita les digo, y nos dice a la junta directiva, ¿saben qué? El doctor Ricardo Villaiza dejó los almacenes vacíos. No hay medicamentos para sostenernos estos 2 meses que vamos a hacer la licitación. Necesitamos comprar 25 millones, pero para ayer, en forma directa. Para evitar que haya algún conflicto por la compra directa, se las vamos a comprar a la UAP. Bueno, está bien, ¿no? Al hospital universitario. Al mes siguiente nos vuelve a salir con lo mismo, otros 25 millones de forma directa. A lo que le dije, doctor, licenciado, el doctor Villaiza, el último documento que yo firmé, fueron 100 millones los que compramos en diciembre para abastecer completamente las farmacias. Dice, sí, pero no dejó nada. Bueno, entonces hay que interponer una denuncia y lo voy a hacer yo. Interpuse la denuncia en la Contraloría contra Ricardo Villaiza, ¿verdad?
Después de un año de estarle insistiendo a la Contralora, porque me decía, bueno, es que estamos haciendo las auditorías, le dije, no, abogada, no tiene que yo no le voy a enseñar a hacer su trabajo. Lo único que tiene que hacer es la entrega-recepción, qué dejó Villa Isa y qué recibió Roberto. Bueno, déjeme ver. Al mes siguiente me llama y me dice, le tengo una noticia. Ricardo Villa Isa no dejó, porque teníamos establecido 1.500.000 productos farmacéuticos que llenaban las farmacias y los almacenes. Me dice, Ricardo no dejó 1.500.000. ¿Cuántos dejó? Dejó 2 millones. Le dije, entonces, ¿quién nos engañó? Fue Roberto. Y vamos a interponer la denuncia correspondiente, porque no es justo que nos hayan birlado 50 millones en 2 meses y no pase nada. A los 30 días me presentaron una denuncia, me detuvieron, me acusaron que una señora me había dado 60 pesos. Y ese fue el problema que tuve. Afortunadamente gané los juicios, me fui años sobre ese tema. Nada más para redondearle, uno de los corruptos es el querido tío Poncho, el rector de la UAP. ¿Por qué? Empecé a pedir por transparencia. Bueno, a ver, UAP, dame las facturas con las que le vendiste al ISSSTE. Me las entregó. Ahora te pido que me entregues la factura con la que tú compraste estos 50 millones, ya que en esa época no tenían ni para su propio personal mejorales y nos iban a vender 50 millones en un solo mes. Cuando después de los recursos que interpuse en transparencia ordenaron que me entregara las facturas, contesta que las facturas le salieron moho y tuvieron que ser destruidas. Entonces se da uno cuenta de toda la trama en que está envuelta el ISSSTE en corrupción, que ya estamos cansados, porque al final de cuentas somos los trabajadores los que sufrimos esa corrupción. Somos los trabajadores los que aportamos la mayor cantidad de dinero para el sostenimiento del hospital. El gobierno sigue sin dar sus cuotas completas. Ya es justo, señor. Esta cuarta transformación espero que sea efectiva y nos traiga beneficios a los trabajadores. Yo después de 5 años, la semana pasada, ya gracias a la Comisión de Derechos Humanos, me otorgan 5 años retroactivos de mi pensión, pero me llevé 5 años. Entonces, en ese caso están los cientos o miles de trabajadores que están en espera. ¿Por qué están en espera? No hay fondos, efectivamente, estamos en quiebra. Según el doctor Arún y el jurídico con los que traté este asunto, por mediar con la comisión, hay dinero hasta el próximo año, hasta finales del 2020, para pagar pensiones y jubilaciones. No hay más. El fondo se está consumiendo solo porque no hay aportaciones. Tenemos que buscar la forma de quizá volver a subir las cuotas a los trabajadores. Sí, pero es que no va a haber otra manera, así se los digo. Yo estuve en la junta directiva cuando se subió 3 veces las cuotas. Acá lo que importa es que el gobierno del estado cumpla, que si nosotros nos ponemos 2 puntos más, el gobierno ponga 6 o 8. No se quede con los 19 o 20 puntos que tiene porcentuales de cuota, sino que la suba, porque qué fácil es para los diputados decir que suban los trabajadores, que se les aumente la cuota a los trabajadores, pero el gobierno del estado no, que siga con la misma. No, señor, yo quiero que le haga saber al señor gobernador que los trabajadores estamos en la disposición de salvar a nuestra institución. Yo fui de los que aportó en la creación del ISSSTE con el fondo que teníamos de ahorro. Somos fundadores del ISSSTE. Hemos recibido un servicio excelente durante años. Decayó en el gobierno de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali. Es cuando nos cambiaron genéricos y nos metieron porquería y media. El servicio que teníamos, todavía cuando yo estaba, señor, subrogábamos
al ISSSTE le dábamos servicio de tan excelente servicio que teníamos nosotros. Ellos venían a tratarse a nuestro hospital. Hoy nosotros estamos en la verdadera calle. No hay medicamentos y todo, que se hagan las licitaciones públicas, que se acaben las licitaciones directas, que es lo que tanto daña y que es la corrupción del instituto. Yo nada más le digo, ¿por qué? ¿Por qué me ocultan toda esta información? He tenido que llegar a los recursos y al amparo para que me otorguen la información, como en este caso es el tratamiento del cáncer. Yo le pido, sea portavoz con el señor gobernador, que estamos dispuestos, yo creo que todos los trabajadores a salvar nuestra institución, pero que el gobierno ponga el doble o el triple de lo que a nosotros nos corresponda en tiempo y forma. Gracias. Si gustas pasar, Javier Tláhuac, quien él pertenece a una organización también pro derechos humanos, quien brevemente nos va a hablar sobre esta situación. Muy buenas tardes, compañeros parlamentarios, presidium presente. Efectivamente, considerando, ¿sí?, pruebas aquí vistas y escuchadas, ¿sí?, hay muchas carencias, muchas necesidades que todos los trabajadores han pagado. No puede decir una institución, ¿sí?, que no hay recursos, ¿sí? No puede decir un jubilado, ¿sí?, que no hay recursos cuando todo su trabajo, toda su vida lo han entregado, ¿sí?, en toda una vida entera, ¿sí? Dadas las circunstancias, no pueden decir, ¿sí?, que no hay créditos para la vivienda, cuando realmente ustedes han sido descontados de su nómina de pago, ¿sí? Hacemos un llamado a las autoridades aquí presentes que retomen en ese caso de las grandes y enormes necesidades de todos los trabajadores del Estado, ¿sí? No solo el ISSSTE, en todas las áreas del trabajo, de la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Porque el ciudadano secretario no solo ve el asunto del ISSSTE o el FOBISSTE, no, debe de pelear, ¿sí?, los derechos de todos los trabajadores, ¿sí?, velar por los trabajadores, ¿sí? Precisamente yo tomo la palabra, ¿sí?, porque aquí tengo un asunto que es en materia laboral, como dicen, una violación en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Fue un despido injustificado, ¿sí? Y aquí, qué bueno, el señor secretario tiene conocimiento de este despido injustificado, ya se lo había hecho llegar en sus manos, pero bueno, no hemos tenido respuesta hasta ahorita. Entonces, parece ser, hemos hecho caso omiso a los llamados, a las necesidades de todos los trabajadores, así como nosotros, luchadores sociales, ¿sí? Así me imagino que están en la misma situación, ¿sí? Solicitudes en vanos, ¿sí?, solicitudes no concluidos. La verdad, yo pido y considero aquí, qué bueno que está presente nuestra autoridad representante, ¿sí?, que vela por los intereses de los trabajadores, porque eso es, ¿sí? Para eso está la ley, el artículo 123, para velar los intereses de los trabajadores. Nada más eso hago, ese llamado, y bueno, pues que atiendan las solicitudes y peticiones de todos los trabajadores del Estado, no solo del ISSSTE, del IMSS y de todos, ¿sí? Eso es todo, es cuando, compañeros. Licenciado, por favor. Buenas tardes, noches a todas y todos los presentes. Saludo a los integrantes de esta mesa, de este foro. También a las autoridades que estamos presentes. Fíjense que desde hace algún tiempo me he puesto a reflexionar cómo podemos resolver los problemas heredados. Y los problemas heredados tenemos que partir de la idea de quién los originó.
y ahora qué elementos tenemos para poderlos resolver. A partir del 1 de agosto empezamos a tomar las riendas de la Secretaría e inmediatamente se impulsó la iniciativa de los martes ciudadanos. Ahí empezaron a llegar un número importante de compañeras y compañeros con diversos conflictos y nos percatamos que muchos compañeros, como la mayor parte de la clase trabajadora en nuestro país, muchas veces conoce sus derechos pero no sabe cómo ejercerlos. Y cuando nos topamos con esa falta de información, nosotros decidimos poder asistir a todos los foros necesarios para ir explicando las tareas que desde la Secretaría de Trabajo tenemos. Efectivamente, la Secretaría de Trabajo tiene que supervisar el funcionamiento de los tribunales laborales. Y los tribunales laborales están regidos por la ley, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, por una ley especial, y en el caso de los trabajadores del apartado A, por la Ley Federal del Trabajo. En la Junta Local, les comparto, hay más de 30,000 juicios, más de 30,000 juicios en trámite. Y la mayor parte de los compañeros que llegan y que nos reclaman con justa razón el obstáculo de sus juicios, nosotros pedimos informes a la Junta, invitamos a los compañeros a que acudan a la Junta, pero principalmente los invitamos a que sus abogados agoten los recursos legales, porque para eso está la ley, para eso está la Constitución. Si no se agotan los recursos legales, desde la Secretaría no podemos instruir por la autonomía del Tribunal Laboral y de la Junta Local que avancen ciertos expedientes y que otros no avancen. O sea, el primer elemento que tenemos que comprender es que todos los abogados que están litigando los distintos juicios puedan presionar a las autoridades a través de agotar los recursos que la ley les establece. Me fue a ver un abogado que dice: mi asunto tiene más de 3 años parado, y estaba junto con su cliente y le pregunto al abogado: ¿y por qué no has tramitado el amparo? Y me dice: bueno, pues es que estoy esperando que la autoridad me dice que me espere y estoy esperando a que la autoridad me resuelva. Pues no, simplemente agoten los recursos legales. O sea, esa es la exhortación por parte de la Secretaría de Trabajo, que no los litigantes se laven la mano ahora con los secretarios o con las autoridades para el efecto de que los asuntos caminen. Tenemos esos recursos legales. Otro tema que también es fundamental en estos foros, sensibilizarnos todos. Hoy estoy con compañeros y compañeras que tienen seguridad social. En nuestro estado hay cerca de 800,000 trabajadores sin seguridad social. 800,000 trabajadores que no tienen derecho a una pensión y están próximos a cumplir los 60 años. Que no, si se enferman o si se accidentan, la familia tiene que absorber directamente el tema de su seguridad social. Eso muchos de nuestros hijos o muchos de nuestros familiares, amigos, compañeros, tienen esta situación. Y estos foros tienen que llevarnos a llevar esa reflexión a nuestra propia casa, con nuestros propios vecinos, porque el modelo económico que vivimos durante los últimos 30 años está arrojando estas consecuencias. Y durante mucho tiempo los trabajadores quedamos callados. Hoy, dentro de la Cuarta Transformación, se tienen que multiplicar este tipo de foros para que las autoridades que lleguemos nos llevemos tareas.
pero principalmente, como el último ponente, él dice, bueno, yo pido información y dentro de mi lógica hay fraude. Bueno, cuando encuentren información que arroje que hay una desviación, cualquier ciudadano tiene que presentar la denuncia. Y hoy con las autoridades de la Cuarta Transformación tenemos que vigilar que eso se pueda materializar, se pueda sancionar, se pueda castigar, porque no son blancas palomas a la gente que se derrotó en las urnas. Son gente que venía con todo un plan para seguir afectando a las y a los trabajadores en el Estado. Quiero señalarles lo que nos han informado en el ISSSTEP. Estuvimos recientemente en una reunión en donde se autorizaron un poquito más de 200 jubilaciones y pensiones, por primera vez. Y los criterios cambiaron, eso ya apareció incluso en los medios de comunicación. Los criterios cambiaron, nuestra directora señaló que era muy importante el hecho de que se tomara en cuenta el aspecto humano, el detalle de aquellos que están enfermos. Nos explicó en la Junta Directiva lo que había venido pasando y se avaló por parte de la Junta Directiva la ampliación de las jubilaciones y pensiones. Pero ahí no termina el problema, ahí es una parte de la solución, un pequeño parche al problema de fondo que se vive en el ISSSTEP y que en un foro no se va a resolver. Sería muy interesante que se pudiese, por parte de los trabajadores, ir impulsando a una comisión que vaya entrando al análisis de fondo, en donde muchos podamos intervenir para dar opiniones al respecto. Dentro de la información que se nos dio, hay 71.904 cotizantes. Dentro de estos, los trabajadores cotizantes, 60.754. Trabajadores cotizantes en forma parcial, 906. Pensionados y jubilados, 10.244. Total de derechohabientes afiliados al 30 de septiembre, 157.789. Y aquí escucho la preocupación de aquellos que están con enfermedades crónico-degenerativas, que no es un problema también aislado en el ISSSTEP, pero que sería también muy interesante desde los trabajadores proponer organización para desarrollar actividades preventivas, porque los altos costos por la falta de prevención le impactan al instituto, pero indirectamente le impactan a todos los trabajadores. O sea, cómo poder llegar en estos foros que se vayan construyendo a invitar especialistas para desarrollar distintas actividades preventivas para aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros estamos convencidos de que en la medida en que la información sea más objetiva, podemos ir construyendo entre todas y todos soluciones. Elaboramos una propuesta de código QR que nos va a permitir, con este código que se puede activar con un teléfono ya celular que muchos trabajadores y trabajadoras tienen, una base de datos directa entre trabajadores y autoridades. Este código QR lo van a ir pasando, ahí van a ustedes a ver cómo los distintos temas que se manejan nos va a permitir ir empezando a detectar los intereses que tienen los trabajadores. Y esto a nivel secretaría
nos permitirá detectar en dónde, por ejemplo, en un código QR que esté en alguna de las clínicas del ISSSTEP, en donde los compañeros están topando con que les estén difiriendo sus atenciones. Inmediatamente va a llegar la información, inmediatamente se la vamos a mandar a las autoridades del ISSSTEP, para que vayamos detectando esos puntos que a ustedes todos los días les preocupa, pero como autoridad nos vamos a ocupar para resolverlo. Esa es la encomienda que nos ha dado el licenciado Luis Miguel Barbosa a todos los problemas, enfrentarlos y tratar de resolverlos, ¿sí? Escucho el tema de Zacatlán, que bueno, afortunadamente está la representación del ISSSTEP y dicen, bueno, vamos a ir a visitar, porque eso se nos informó, que están visitando los distintos lugares en donde está presente el ISSSTEP. No tengo argumentos en estos momentos con relación al tema de los despedidos. Los despedidos fueron doblemente víctimas. Primero se les quitó el derecho a su estabilidad laboral, y aquellos compañeros y compañeras que tenían algún enfermo o que estaban enfermos, se les dejó totalmente en el desamparo. Pero les he pedido a las compañeras y a los compañeros que nos puedan facilitar una lista para que a su vez se la turnemos a la directora y empiecen a tomar cartas en el asunto. Ojo, la ley nos amarra a las autoridades porque también ahí establece plazos para el efecto de brindar un servicio. Y les explicaba yo a los compañeros con los que he platicado que muchas veces pedir alguna situación de justicia en el marco de la ley se nos complica, porque si hacemos algo como servidores públicos al margen de la ley podemos ser sancionados. Sí, tendríamos que invitar a otro foro, incluso hay un grupo de compañeros que nos está solicitando que el próximo día 9 de noviembre desarrollemos un foro en donde invitemos a especialistas que nos hablen sobre el tema de la seguridad social. Estamos por amarrar la invitación a un investigador de la UAM para que nos comparta su punto de vista sobre el futuro de las jubilaciones y las pensiones, no solamente en el ISSSTEP, sino en el Seguro Social y en el ISSSTE, y que podamos reflexionar. Si ustedes vieron la intervención del compañero hace un momento, cuando señaló, bueno, y si es necesario pagar más, pagamos más, y muchos dijeron, no, pero creo que se tiene que ir transparentando esta situación. A nivel mundial, el tema de la seguridad social está en crisis, y eso lo dicen muchos especialistas. Pero ¿quiénes son los responsables de esa crisis? Tenemos que reflexionarlo, porque muchas veces a los trabajadores en distintas partes del mundo se les hace fácil quitar a uno y poner a otro, y el problema sigue existiendo o se agudiza incluso más este tipo de fenómenos. Leí una revista especializada en la seguridad social y ahí señalaba que el gobierno chileno, que Chile era un ejemplo, fíjense, así decía, hace unas semanas, no más de 10 días, salió en una revista especializada en seguridad social. Y decía que Chile era un ejemplo de la seguridad social en el mundo. Pasan los días y vemos la realidad distinta a la que aparece en los medios de comunicación. Y que cuando los trabajadores empezamos a ver más allá de nuestro entorno individual y empezamos a comprender lo que nos está rodeando, entre todos podemos construir alternativas. No sé qué alternativas se puedan construir en estos momentos, pero se tienen que generar foros
de reflexión para que colectivamente podamos encontrar solución a algo que ustedes les han informado, han recibido los datos de que tarde o temprano esto va a entrar en una crisis. Y efectivamente se constituyó un fideicomiso. Recientemente se autorizaron el uso de 626 millones de ese fideicomiso. Sería muy interesante que ustedes, ejerciendo su derecho a que se transparente la información, nos pidan, nos requieran sobre cómo está la situación del fideicomiso. Y si reciben una noticia y esa noticia no les agrada, se sienten para reflexionar, bueno, ahora esta crisis que se viene, ¿cómo la resolvemos? En un gobierno de cuarta transformación, yo no me imagino resolviendo crisis a través de la protesta y de la movilización. Yo creo que en estos gobiernos de la cuarta transformación tenemos que sentarnos entre todos los preocupados con información para poder ir construyendo alternativa colectiva. Los de derecha o los neoliberales nunca van a hacer eso. Los neoliberales dicen, esta es nuestra propuesta y se impone. Y si protestas, te va la represión. Y en este gobierno de la cuarta transformación buscamos romper con esos esquemas. Con relación a la infraestructura de salud, pues lo que vive, la subrogación, la privatización, con el nombre de subrogación de la salud, es un proyecto neoliberal, es un proyecto que muchas veces muchos vimos y muchos callamos, muy pocos fueron los que advertían sobre esta situación. Estos foros, saludo el desarrollo de los mismos, pero sí sería muy interesante ir convocando a otros sectores para que se vayan sumando a esa reflexión colectiva. Estamos en una instalación donde los trabajadores de Teléfonos de México también están preocupados sobre esta situación. Ahí hay jubilados que desde hace ya algunos años han intentado ya perjudicarlos en cuanto al monto de sus jubilaciones y pensiones. La Secretaría de Trabajo acudirá a todos los foros necesarios y a partir de que nos vayamos sensibilizando y que los auditorios empiecen a multiplicarse y que cuando los auditorios estén junto a nosotros los trabajadores jóvenes, porque ellos son los que van a vivir una situación muy complicada en algunos años, es cuando la situación de hacernos escuchar va a tener mayor peso para poder transformar o frenar cualquier realidad que perjudique a los y a las trabajadoras. Nosotros, toda la información que nos requieran la canalizaremos para tener la respuesta. En el caso de la solicitud que usted nos hizo, si nos la hizo y le puso la dirección donde notificar, si le puso dónde recibir la respuesta, estará por días en recibirla. Hay muchos compañeros que llegan, fíjense, pidiendo información sin firma, pidiendo información sin domicilio para recibir notificaciones, pidiendo información muchas veces sin el nombre, nada más ponen las rúbricas. Y ya cuando vemos y le decimos, bueno, ¿y por qué no le avisaron al compañero? Pues es que dejó la promoción y se fueron. Entonces, también falta mucha cultura para el derecho de petición. Y las instrucciones que se nos han dado es que todas las peticiones que se presenten tienen que tener respuesta en no más de 8 días. ¿Qué pasa con el caso de los despedidos? Porque es otro de los temas que muchos compañeros nos han ido a visitar. En el caso de los despedidos, la instrucción que hay es que
en la Consejería Jurídica se defina la estrategia de cómo resolver, no de cómo empantanar, de cómo resolver el conflicto que representan los despedidos. Y los compañeros que me han ido a ver me dicen, es que ya llevan 3 meses, pues no, que son un gobierno del cambio y 3 meses y no resuelven nada. No, sí ya hay compañeros que han sido despedidos, el grueso, que estamos hablando de más de 1,200 demandas, 780 están en trámite, 104 ya tienen laudo en donde ordenan la reinstalación. De esas 104 se está viendo la cuestión de las reinstalaciones. ¿Qué tenemos como gobierno en contra? Pues la desesperación de todos los trabajadores que fueron afectados, porque ellos vienen no con los 3 meses que nosotros tenemos como gobierno, ellos vienen con años de sufrimiento y entonces con todo el derecho llegan y nos gritan, nos exigen, porque tienen toda la razón, pero lo único que les decimos es que nosotros somos un nuevo gobierno que busca una cuarta transformación y lo único que le pedimos es que confíen, porque llegamos gracias a un número importante de gente a nivel federal, más de 30 millones, y un número importante de poblanos que dijeron ya basta, cambien, pero los cambios los estamos empezando a generar y a trabajar. Estoy plenamente convencido que en el 2020 ustedes van a ser testigos de estos cambios. Y para finalizar, lo único que les digo es que mantengan más organización, mantengan más unidad, mantengan más información, alimenten más sus redes sociales. Si ustedes se multiplican, cualquier gobierno los va a escuchar. Si ustedes no se multiplican y al contrario se dividen y se polarizan, es más fácil el hecho de que los trabajadores puedan, con gobiernos neoliberales, seguir perdiendo sus derechos. En la Secretaría de Trabajo, en la 10 Norte 806, tienen un amigo y estamos en la mejor disposición para tratar de resolver los problemas que los trabajadores viven en nuestro estado. Muchas gracias.